Bienvenidos al podcast número 4 de la temporada 3. Hoy hablaremos sobre la hermenéutica. Yo soy Iladán. Ángel Guillermo Santos. Yo, Marco Ábalos. Y en campo. La hermenéutica es el arte o la teoría de la interpretación. Originalmente surgió como una disciplina dedicada a interpretar textos sagrados, filosóficos o literarios, pero con el tiempo su alcance se amplió para incluir también la interpretación de todo tipo de signos, acciones y expresiones humanas. En términos simples, la hermenéutica busca entender el significado oculto o profundo detrás de lo que se dice, se escribe o se hace. No solo se enfoca en las palabras, sino también sino también en el contexto, las situaciones del autor, el momento histórico y las creencias del intérprete. Ideas clave. Origen antiguo. Comenzó en la antigua Grecia asociada al dios Hermes, el mensajero que transmitía los mensajes de los dioses a los humanos. En la región se usó mucho en la interpretación de textos bíblicos, sobre todo en la Edad Media y durante la Reforma Protestante. En la filosofía. En el siglo XX, pensadores como Heidegger y Gadamer ampliaron la hermenéutica más allá de los textos para incluir la experiencia humana, la existencia y la comprensión del ser. Círculo hermenéutico. Es la idea es la idea de que para entender una parte del texto necesitamos entender el todo y viceversa. También implica que cada interpretación está influida por nuestras perspectivas humanas y nuestro contexto. La hermenéutica es una rama de la filosofía que se ocupa del arte y la teoría de la interpretación, especialmente de textos, pero también se ha ampliado para abarcar fenómenos más amplios como la comprensión del lenguaje, la cultura, la historia y la experiencia humana. La hermenéutica tiene múltiples aplicaciones. En la teología se usa para interpretar textos religiosos y entender su mensaje en contextos históricos y cambiantes. En el derecho, ayuda a interpretar leyes, normas y constituciones, considerando tanto la intención del legislador como el contexto actual. En la literatura, permite analizar obras en profundidad, explorando sus significados simbólicos, culturales y psicológicos. Y en la filosofía es una herramienta clave para entender textos complejos, tradiciones de pensamiento y experiencias humanas. No, pues sí, prácticamente pues aquí yo también tengo algo que investigué. Espérenme, que la hermenéutica es una herramienta poderosa para el estudio de textos y la comprensión de diversas expresiones culturales. Prácticamente con ella podemos saber un poco más de nuestro pasado, ¿no? Yo digo que eso es como su función. No sé cómo lo ven. Correcto. En Pues yo efecto, ¿no? tengo Sí. el círculo hermenéutico. Dice, así se denomina este proceso de comprensión que todos hacemos de forma inconsciente en nuestro día a día. Comprender, pues, es un acto circular. Dice, según Gadamber, el texto o fuente que tenemos que interpretar es una cosa alineada que nosotros, es decir, el intérprete resucitamos. Porque el intérprete no es, como hemos comprobado, una tabula rasa, es decir, una página en blanco. Se enfrenta a la fuente moldeando con su propia experiencia y por tanto sus propios prejuicios. Precisamente por el motivo, el círculo de comprensión es ilimitado, infinito, y siempre existirá una nueva interpretación, dependiendo de él o del momento en el que se encuentre en la fuente de una cuestión. ¿Ustedes cómo resumirían qué es la hermenéutica en sus propias palabras? Pues creo que la hermenéutica es
el entendimiento de un texto de otra persona, el querer entenderlo de la forma en la que lo escribió. Por ejemplo, pasa mucho con los poemas, que muchas veces no se comprenden tan fáciles porque llegan a ser enredosos o algo así. Y pues la comprensión de entender cómo es que la persona que lo escribió habla o cómo se expresa, pues eso creo que tiene que parte que ver con la hermenéutica. Pues Es sí, sí, como si te dicen que si estás bien y tienen como cara de triste, pues es como de que no está bien, ¿no? Como una interpretación pues que su propia cara dice que no está bien. Siento que es como así. igual. Yo aquí tengo un ejemplo, dice ejemplo práctico, y es de lo que decía como el poema, el marco. Dice, si alguien lee un poema, no lo entiende solo por las palabras. También piensa en quién lo escribió, cuándo, por qué y qué siente al leerlo. Todo eso es parte del trabajo hermenéutico. Como el saber el por qué, ¿no? Es Ajá, como como, el detrás, ¿no? ajá, ándale, por qué vino a ese punto, ¿no? Y todo ese show. Y digo que eso también se da que en la Biblia o no. Podría ser. Pues puede ser, ¿no? Porque por algo se habrán inventado como miles de historias y pues para un fin, ¿no? Sí. Sí, siento que pasa más en los textos griegos, en los cuales pues muchas palabras o pues tienen que buscar sus significados o no existen, entonces hay estas tipo am, lagunas en las cuales pues uno tiene que entender el contexto y de lo que se está escribiendo para poder saber más o menos qué es esa palabra y poderla completar con nuestro propio lenguaje. Pues sí, está tan enredosa esta cosa, ¿no? Pero pues, o sea, se sabe un contexto más o menos. ¿Ustedes cómo creen que las pueden llevar a su vida diaria la hermenéutica? Ya cuando interpretamos lo que nos dice alguien o al leer mensajes, noticias o alguna red social o en conversaciones o malentendidos. Dice, muchas discusiones vienen de interpretar diferente o una misma frase o actitud. La hermenéutica te invita a considerar el contexto, el lenguaje y ponerte en el lugar del otro. O cuando vemos películas, escuchamos música o leemos. Dice, no lo vemos o lo leemos, interpretamos significados, emociones y símbolos. Una canción puede significar una cosa para ti y para otra persona puede ser distinta. Así que supongo que sería como el punto de vista de otra persona. Creo que Ándale. sería como eso. ¿Y los demás cómo creen? Pues igual siento que en el entender eh, lo que trata de decir otra persona desde su contexto y desde la forma en cómo lo habla. Igual. Yo Digo, siento que es como algo que llevamos o sea, todo el tiempo, ¿no? Porque es como estar interpretando acciones y, o sea, por ejemplo, cuando una persona te dice algo, pero demuestra como todo lo contrario. Ahí tienes tú como que ver, ¿no? ¿Qué hay detrás? Se escuchó como raro, pero algo así, ¿no? es como la empatía, ¿no? Que te pones como en su lugar y sabes el contexto y ya pues empatizas prácticamente con él, ¿no? En conclusión, la hermenéutica es el arte de interpretar no solo textos, sino también acciones, símbolos y experiencias humanas. Nació en la antigua Grecia, pero fue evolucionado hasta convertirse en una parte fundamental de la filosofía. Su objetivo no es solo no solo entender lo que se dice,
sino también el contexto, las intenciones y el significado profundo detrás de las palabras. A diferencia de las secciones exactas que buscan aplicaciones objetivas, la hermenéutica se enfoca en la comprensión subjetiva, es decir, en cómo cada persona interpreta las cosas según su historia, cultura y experiencia. Filósofos como Heidegger y, y y Gadamer mostraron que interpretar es una forma de estar en el mundo, en el mundo. Siempre estamos entendiendo desde nuestro punto desde nuestro propio punto de vista y nunca alcanzamos una verdad absoluta. Pero eso no significa que no valga la pena intentarlo. Ya, esa es mi conclusión. Bueno, aquí termina nuestro podcast número 4 de la temporada 2, Tres. la hermenéutica.